suficiente. ¿Vale? Sí, sí, sin problema. Aunque tampoco voy a tardar tanto, va a ser una cosa bastante rápida. Ante todo, primero, dar las gracias por concederme el turno de palabra en este pleno y dar las gracias a la Corporación Municipal por el apoyo que me ha manifestado y al equipo de gobierno, que también me ha manifestado su apoyo en estas cosas. Y quiero, antes de unas cosas que yo traía a preparar, tengo 3 notas mentales por su nota de prensa que quiero aclarar. La primera nota mental es que yo no acuso a nadie de prevaricación, ¿vale? De hecho, yo hago referencia a presuntos actos prevaricadores porque es usted la que me comenta detrás de los pasillos que está amenazada por prevaricación si acepta la sentencia. Bien, ese es el primer punto. El segundo punto, sí. El segundo punto es que no me gustaría que en este tipo de cosas se haga referencia a relaciones de amistad, porque creo que en 14 años he demostrado sobradamente que no necesito ser amiga de nadie para estar aquí, ¿vale? Y por último, ya me voy a centrar en el tema que yo quería leer, porque me parece, he echado mucho de menos en ese comunicado de prensa hacer referencia a los derechos de los trabajadores, a la defensa del convenio colectivo de esta casa, que en ningún caso se ha tenido en cuenta, así como los sindicatos en ningún momento se han puesto en contacto conmigo ni se han preocupado por defender mi situación laboral, ¿vale? Yo tuve que pedir por registro de entrada una reunión con esos sindicatos que no se me ha contestado a día de hoy y, por cierto, tuve que volver a insistir enviando un correo a Recursos Humanos y en ese correo ya me contestaron diciendo que, hombre, sí, que están estudiándolo, que en mi caso lo tienen en cuenta, pero a día de hoy, a un día de que mi despido, porque vamos a aclarar otra cosa, no es extinción de contrato, es despido por causa objetiva, ¿vale? Ese despido por causa objetiva se ejecuta el día 30 y a día de hoy nadie, absolutamente nadie de los sindicatos se ha preocupado de mi situación laboral. Pero bueno, voy a empezar. Yo para lo que estoy aquí es para poner de manifiesto mi disconformidad ante un informe y siempre, por supuesto, desde mi punto de vista, lo mismo que hace el señor secretario, por supuesto, en su informe, todo lo hace desde su punto de vista. Yo creo que vivimos en un Estado de Derecho y en un país libre de expresión y que me puedo dirigir perfectamente en los términos que considero oportunos, sin faltarle respeto a nadie, hacia el informe que este señor ha emitido y en el que se respalda el equipo de gobierno. Bien, yo entiendo que este informe me parece subjetivo, arbitrario y a todas luces sin fundamento, que intenta ningunear y menospreciar mi trabajo, atentando contra mis derechos fundamentales y manipulando una sentencia judicial para echarme sin contemplaciones. Y elijo este medio, y estoy aquí hoy, porque no quiero reuniones secretas en los despachos, ni conversaciones en pasillos, ni comentarios por detrás. Desde que empecé todo este doloroso proceso, lo he hecho a cara descubierta y lo seguiré haciendo. Y de hecho, paso por paso, incluida la entrevista que hice a Comunica, lo informé antes a esta casa y se lo dije a la señora alcaldesa. Bien. Para quien no me conoce, me llamo Carmen Carbajo Cubero. Soy licenciada en Historia con un máster en Arqueología y Patrimonio, amplia formación en protección y gestión del patrimonio histórico y dilatada experiencia en la materia, que me ha conducido al reconocimiento por parte de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía como directora de actividades arqueológicas de diversa naturaleza. Llevo 14 años trabajando para esta casa, 14 años, independientemente de que los contratos fuesen a partir de 2008. Lo cual indica también que esta casa lleva 14 años realizando actividades, no solo arqueológicas, pero bueno, seguimos. Estoy demostrando así mi profesionalidad, a pesar de que este informe afirma que mi trabajo, y su nota de prensa también, que mi trabajo se limita a actuaciones puntuales y esporádicas. Clara muestra del interés que oculta por hacerme invisible, porque, señoras y señores, 14 años de trabajo no pueden borrarse de un plumazo. 14 años de dedicación y entrega al patrimonio histórico y arqueológico de nuestra localidad no puede tumbarlo ningún informe redactado en un despacho
por un individuo que desconoce completamente la realidad de la ciudad en la que ejerce, a mi juicio, sus malentendidas funciones. No voy a entrar en detalle de la sentencia judicial que me reconoce como personal laboral indefinido, porque doy por hecho de que todos los que están aquí sentados se han preocupado de leerla antes. Pero bueno, esa sentencia, al fin y al cabo, lo que hace es poner sobre la mesa el esperpento al que está conduciendo un informe de dudosa objetividad que nadie se atreve a cuestionar y que en pos del bien público decide que mi despido es la mejor solución, sin medir las consecuencias y el varapalo que estas desafortunadas decisiones suponen para el Ayuntamiento, para mi persona y para mi familia, tanto económicas como emocionales, porque a nadie le gusta leer en un informe, después de 14 años, que su trabajo no es necesario, que se realiza de forma esporádica y puntual, sabiendo que la apuesta fuerte de este equipo de gobierno, que acaban de reconocerlo, es el castillo, es la arqueología, es el patrimonio histórico y es el museo arqueológico. Sabiendo que todo esto podría constituir uno de los principales motores de desarrollo económico de Aguilar de la Frontera y que, sin embargo, está siendo condenado y sacrificado por los intereses partidistas de un funcionario público que, en lugar de velar porque se cumpla la ley, la manipula y tergiversa para lograr sus objetivos personales. Y lo voy a demostrar, porque vamos a entrar a hablar del informe en cuestión. En primer lugar, se alega estar ejecutando una sentencia y maquillando mi readmisión, cuando en realidad se está aprovechando un contrato temporal al que he accedido por proceso selectivo y que se celebró mucho antes que el juicio. A pesar, incluso, de que la misma sentencia lo dice expresamente, que dice que el interés jurídico que debe subyacer en el ejercicio de la acción no ha desaparecido de manera sobrevenida por la posterior celebración del contrato de marzo de 2018. Es decir, que el contrato vigente no debe considerarse como la readmisión de la trabajadora. Eso lo expresa por algo será, seguramente, porque ya lo verían venir. Dirían, como esta chica está contratada, capaces son ahora de querer metérmela a doblar por aquí, permítanme la expresión. Eso es lo que hace, ¿no? Por lo que no hay readmisión ni hay ejecución, ya que tampoco se ha modificado mi condición de indefinida a la Seguridad Social, por lo que se me va a despedir en calidad de personal temporal, cuando soy personal laboral indefinido no fijo. Ese es mi reconocimiento por una sentencia judicial desde 2008, ¿vale? Y para justificarse realiza una maliciosa interpretación de la sentencia en la que nuevamente pone de manifiesto su clara intención de despedirme. Otra muestra flagrante de la mala intencionalidad que subyace en el informe, que en vuestra nota de prensa también lo hacéis, el argumentar que desde 2013 hasta 2017 solo estuve contratada 23 meses. Casualmente, los años en los que la situación generalizada de crisis paralizó todo el país y nuestra localidad no iba a ser menos, siendo mi puesto uno de los más afectados en los recortes. ¿Significa esto que me necesitaba menos el Ayuntamiento? En absoluto. Significa que la precaria situación laboral a la que me han tenido sometida durante los últimos 10 años permitieron que el sistema no pudiese protegerme en esos duros tiempos que algunos vivimos con más intensidad que otros. ¿Por qué no hablan de los 5 años anteriores? ¿Por qué no dicen que durante los 5 primeros años estuve trabajando prácticamente a tiempo completo? ¿Por qué no dicen que entre el año 2016 y el año 2017 se han celebrado 3 contratos simultáneos de arqueólogo o similar y todos los contratos que se han celebrado derivados de las necesidades para la ejecución del proyecto del museo, carpinteros, electricistas, arquitectos, diseñadores, gráficos, historiadores, etcétera? Pues porque tampoco interesa sus fines personales, nuevamente manipulando la realidad, la información y el argumentario, para demostrar a toda costa que mi puesto no es necesario. Por otra parte, se alega la falta de competencia en materia de arqueología, cuando la Ley de Régimen Local, en su artículo 25A del capítulo 3, que hace referencia a las competencias, recoge expresamente que una de las competencias del Ayuntamiento es la protección, gestión del patrimonio histórico, que también es arqueología, ¿saben ustedes? También es arqueología. De hecho, cada día hay más ayuntamientos que cuentan en su área de urbanismo o de cultura con la oficina de arqueología o con la figura del técnico de patrimonio, arqueólogo o similar. De hecho, yo no soy solo arqueóloga, como he declarado ya y he aclarado anteriormente. Soy licenciada en Historia, con un máster en Arqueología y Patrimonio, por lo que mis competencias son muchas y muy amplias. Porque hablar de que las funciones de una arqueóloga se limitan a realizar actividades esporádicas, preventivas o controles de movimiento de tierra, como dice el informe, es poco menos
que decir, y me encantaría que estuviese aquí el señor secretario para escuchar esto, solo sirve, es como decir que un secretario solo sirve para firmar certificados, y estamos viendo que son muchas cosas más las que sabe hacer. Que 14 años de intensa actividad continuada, camuflada, con contratos fraudulentos, con la recuperación del Cerro del Castillo, con un taller de empleo de arqueología, con la coordinación de las jornadas de fortificaciones medievales, con la publicación de monografías sobre la investigación arqueológica en Aguilar, con numerosas intervenciones en casos de expolio en el término municipal, con actuaciones arqueológicas de urgencia en obras públicas, con redacción de proyectos, con tramitación de subvenciones, con la redacción y puesta en marcha de proyectos del Museo Arqueológico Local, con la asesoría técnica en diversos aspectos de la gestión y protección del patrimonio histórico local. Esto es lo que el informe se refiere cuando habla de trabajos de carácter puntual y esporádico. Esto es lo que se entiende por un trabajo extraño a las competencias locales. Yo, y permítanmelo el atrevimiento, entiendo mucho más extraño que se salte a la torera un convenio colectivo que dicta que un ayuntamiento debe velar por la consolidación de los puestos de trabajo de sus trabajadores laborales. Y en el peor de los casos, en la reubicación en caso de extinción del puesto de trabajo. Y sin embargo, se entretienen en buscar las triquiñuelas para despedir sin contemplaciones. Eso sí que es extraño, impropio y me atrevería a decir que incluso inmoral. ¿Y los proyectos que están por venir? ¿Por qué no se habla de ellos en el informe? La excavación de las laderas del Cerro del Castillo, la recuperación de los tapiales, el PFEA 2018, del que se acaba de hablar en este pleno, las próximas jornadas de fortificaciones medievales, que a lo mejor pues ya tampoco se van a celebrar, y la puesta en marcha del Museo Arqueológico, que a lo mejor tampoco se va a inaugurar. ¿Siguen pensando que nos encontramos ante trabajos puntuales y esporádicos? ¿En serio siguen pensando que no es necesario el puesto? ¿Cómo pretenden acometer entonces todas estas actividades? ¿Reincidiendo en el mismo delito por el que ya han sido condenados una vez? ¿O paralizándolo todo con tal de echarme a toda costa? Y el PFEA 2017, que aún no ha terminado, saben que no se va a poder terminar, porque yo termino mañana. Yo mañana me voy a mi casa. Y Jesús sabe que la obra no se ha terminado. En fin, lo más irónico de todo esto es acogerse al artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, cuando precisamente el Ayuntamiento ha sido condenado por utilizar contratos en fraude de ley, sin dotación económica estable y de carácter finalista, estando celebrados, como he dicho, en fraude de ley. Señoras y señores, contratadas desde 2008 en fraude de ley, despedidas en fraude de ley y pretenden realizar nuevas contrataciones en fraude de ley, un caso de manual. Y todo orquestado e hilado por los que deberían ser defensores a ultranza de los derechos de los trabajadores y del cumplimiento de la ley. Esto, y permítanme de nuevo la expresión, recuerda más a épocas pasadas de regímenes autoritarios, donde los sindicatos brillaban por su ausencia, que a tiempos democráticos, donde priman los derechos fundamentales y el Estado de Derecho. Como podrán comprobar, este informe hace aguas por todas partes y pone en evidencia un claro interés por eclipsar y menospreciar a una trabajadora de esta casa, por minimizarla y ningunearla hasta el extremo de despedirla sin ningún pudor. Y encima decimos que es una extinción de contrato. Bueno, este informe arrastra al Ayuntamiento a un nuevo proceso judicial, que puede salirle bien, pero cuidado, que también puede salirle mal. Y nadie lo ha tenido en cuenta, ¿eh? Podría ser que un juez vea en todo esto presunta represalia a una trabajadora por haber denunciado por defender sus derechos. Podría ser que se viese un presunto desacato a la autoridad por presunto incumplimiento de una sentencia judicial, por más que se empeñen en decir que la están cumpliendo. Podría ser que vean un presunto abuso de poder y entonces tendrán que responder. Y quizás mi despido suponga un perjuicio económico mucho mayor que mi incorporación. Y les recuerdo que el Ayuntamiento no solo está aquí para rentabilidad política ni rentabilidad económica, también existe la rentabilidad social, ¿vale? Me ha resultado muy doloroso escuchar que yo esté aquí le cuesta al Ayuntamiento 35.000 euros al año. Que mi puesto de trabajo se le ponga precio, de verdad me parece que en los tiempos en los que corren es de pena, realmente de pena.
¿Por qué todo este esperpento? ¿Por qué esta obcecación por despedirme cuando en otros casos similares con otros compañeros se ha acatado la sentencia y se le ha readmitido con total normalidad? ¿No se dan cuenta de que suena casi obsceno? Acatamos la sentencia, readmitimos a la trabajadora y seguidamente procedemos a su despido. Que esto lo hiciese una empresa privada, pero que lo haga una empresa pública, que lo haga un ayuntamiento, que tiene que velar por el derecho de sus trabajadores, de sus ciudadanos. ¿Y me encuentro con esto? Pues nada, no pasa nada. Volveremos a vernos en los tribunales. Y si una nueva sentencia judicial vuelve a darme la razón, deberían exigirse responsabilidades a quien está provocando toda esta situación, que es más propia del guión de una película de serie B que del comportamiento ejemplar que deberían estar dando por el puesto que ocupan, al que están demostrando no tenerle ningún respeto, y que, escondidos tras la defensa del erario público, no les tiembla la mano en arriesgarlo, parafraseando el apartado 8 de las conclusiones del informe técnico, amén de suponer un evidente perjuicio económico al ayuntamiento y a todo lo que viene detrás. Y muchísimas gracias por su atención.